hoy día vamos a revisar dentro del ámbito de historia de la ciencia, en la introducción, lo que es el tercer movimiento en esta idea, este símil, esta metáfora, por así decirlo, de cómo es posible mover el mundo con una palanca, a lo Arquímedes, pero en este caso mover, ¿no es cierto?, el mundo con un laboratorio, que el laboratorio sea el instrumento que le da poder a la ciencia. Vamos a mirar esto, ¿no es cierto?, y lo vamos a mirar también en el marco de lo que estamos viviendo ahora, en todo lo que es la carrera por los laboratorios, justamente por tener una vacuna para enfrentar el tema del coronavirus, ¿no? Bien, vamos a ver ojalá que esto que estamos mirando acá les ayude a ustedes a entender también no solamente la historia de la ciencia, sino que también la propia noción de ciencia actual. Hemos estado mirando entonces el trabajo de Pasteur y cómo, ¿no es cierto?, Pasteur capta la atención de los otros. Después hay un segundo movimiento en el cual entra al, a trabajar en una granja, traslada, ¿no es cierto?, el laboratorio a una granja, y después viene este tercer movimiento cuando ese laboratorio se traslada nuevamente a la universidad y el laboratorio pasa a ser un ámbito de importancia para entender, ¿no es cierto?, cómo funciona la ciencia. Esto fue en el siglo XIX, pero lo podemos ver hoy día también claramente. Em, Según Latour, el resultado del trabajo de Pasteur pudo haber quedado en el laboratorio. Eso significa que pudo haber quedado como una idea científica, es decir, en un paper, en una conferencia, en un congreso de ciencia. Em, Sin embargo, lo que quiere hacer Pasteur es justamente mover el mundo con esta palanca que es la ciencia, es decir, que lo que se estudia en un laboratorio no quede solamente en el laboratorio, sino que tenga una incidencia posterior, y en este caso las vacunas, evidentemente, como lo estamos viendo, ¿no es cierto?, en este momento, este año, tiene una incidencia fundamental para el desarrollo de una sociedad urbana. Eh, Hagamos un paréntesis, por favor. Eh, ¿Por qué las enfermedades infectocontagiosas son tan complejas en el espacio urbano? Tiene que ver principalmente con la idea de que en el espacio urbano hay una aglomeración tal que la posibilidad de contagio es enorme. O sea, todas las actividades que nosotros hacemos son masivas. Y asistir a un evento deportivo, musical, eh, qué sé yo, en el transporte público, etcétera, siempre son masivos. Por lo tanto, la única posibilidad para frenar una enfermedad infectocontagiosa es la vacuna. ¿Mm? Y de ahí entonces la importancia de esto y del laboratorio como un verdadero, diría Foucault, un dispositivo de poder en la sociedad. ¿Mm? Entonces, eh, esto de esta investigación, ¿no es cierto?, de descubrir cuál es el agente microbiótico que es el origen del anthrax, pudo haberse quedado en un laboratorio, como dije, y sin embargo, lo que quiere hacer Pasteur es que esto pase a otro nivel. Y en este sentido, ¿no es cierto?, organiza una prueba de campo a gran escala, como un experimento que fue auspiciado por las sociedades agrícolas. Es decir, acá los inversionistas son los que están interesados evidentemente en que esta vacuna funcione y por lo tanto hay un acuerdo entre ellos. Pasteur no puede distribuir sin más unos cuantos frascos con la vacuna entre los granjeros y decir muy bien, en mi laboratorio funciona, arréglenselas con ella. O sea, esto no puede quedar aislado a ese espacio del laboratorio, tiene que pasar más allá. ¿Mm? Y por lo tanto va a ser muy importante esta prueba que va a hacernos como una suerte de experimento al aire libre que va a ser, ¿no es cierto?, para poder probar la eficacia de esta vacuna. Em, el problema de la Va TUR era, ¿sí? disculpe, que eso va a como que tiene que como funcionar como en un ambiente como en un ambiente que no sea óptimo, como en el cual se trataría de obtener en un laboratorio, sino como en el común, como que eso es como lo que hay que hacer como para eso, como que trasladar la ciencia como para que también funcione en,
como en el cotidiano, por así decirlo. Sí, pero muy bien, lo que tú dices tiene que ver con eso, pero el traslado no tiene que ver solamente con que esté el ambiente óptimo en el laboratorio, que efectivamente es una parte, sino que tiene que ver principalmente junto con eso, con un tema de escalas, como lo vamos a ver acá. Si lo que funciona a escala del laboratorio, debe funcionar a escala mayor. Es un problema simplemente de volumen. O sea, si la vacuna funciona para, ¿no es cierto?, curar a un conjunto limitado de animales, ¿no es cierto?, debiera funcionar para todo el ganado de Francia y para todo el ganado del mundo. Ese es lo que vamos a mirar acá, que tiene que ver con las escalas. Entonces, para que la población, para que los ganaderos, en este caso, y el Estado después, posteriormente, acepte esta idea de que lo que ocurre en un laboratorio puede aplicarse después, fuera del laboratorio, tiene que existir un compromiso. Y eso es lo que Pasteur hace. Un compromiso para que, ¿no es cierto?, el laboratorio pueda extenderse, que la vacuna pueda repetirse y funcionar, y para que sea aceptable por estos representantes de los granjeros. ¿Mm? No sé si eso responde a lo que tú preguntas. Sí, sí, profe, perfecto. Ok, gracias. Entonces, ahora, lo interesante de esto es que, tal como pregunta su compañero, que esto si funciona en el laboratorio, eventualmente, o sea, efectivamente debiera funcionar fuera. O sea, no hay ninguna posibilidad de que funcione en un laboratorio y no funcione en otro. Claro, no tiene que ver solamente en este caso, con las condiciones óptimas, como decía su compañero, sino con la escala. Las condiciones óptimas pueden ser otras cosas. Por ejemplo, si hacemos un paréntesis con la vacuna del coronavirus, se ha discutido mucho la manera a partir de la cual se transmite el virus. Por ejemplo, si es posible que el virus se transmita por el aire, o si es posible que el virus quede en los materiales durante un tiempo, en la madera, qué sé yo, en el hierro, en el plástico, lo que sea. Y ahí sí que las condiciones óptimas son distintas, porque la forma de probarlo en el laboratorio puede verse afectada cuando esto pasa a una ciudad. Es decir, un plástico en la ciudad está afecto a mucho más patógenos que lo que podría eventualmente estar en un laboratorio. En este caso, no se trata solamente de las condiciones óptimas, que podría ser un elemento, sino de la escala. Si funciona a escala del laboratorio, debiera funcionar a una escala mayor, como lo afirmé. Por lo tanto, este experimento de campo en Pouilly-le-Fort es el más famoso de las pruebas, como dice el autor, teatrales que Pasteur representó durante su larga carrera. ¿Por qué es teatral? Eh, Porque él sabía que efectivamente la vacuna funcionaba, pero tenía que hacerlo de tal manera que el público se convenciera de que esto efectivamente funcionara. ¿Por qué la gente común y corriente no se convencería si funciona en un laboratorio? ¿Qué creen ustedes? Porque es un ambiente aislado, o al menos así lo entiende la población, de que no está unido a la realidad. Así lo Claro, que entiendo yo. eso podría ser, que es un ambiente aislado, que no está unido o está vinculado con lo que efectivamente pasa fuera de ahí. Em, pero ¿dónde se comunica el resultado de un estudio de laboratorio, además? Con los medios de comunicación, En un primer momento como en una revista científica, y después, ¿no es cierto?, ya por los medios de comunicación. Pero lo que yo quiero decir es que no es que los medios de comunicación investiguen qué es lo que se está publicando sobre un tema específico, sino que es al revés. El laboratorio contacta al medio para que, ¿no es cierto?, pueda ser divulgada esta información a nivel, digamos, social. Entonces la población, para que se comprometa con la ciencia, tiene que enterarse de lo que ocurre ahí. Y para que la gente se entere, el científico, en este caso el equipo de Pasteur, tiene que hacer algo que llame la atención, en este caso, de los medios de comunicación. Y por eso es que es muy importante este experimento en Pouilly-le-Fort, porque es el momento en el cual los medios de comunicación se reúnen, de hecho 3 veces, ¿no es cierto?, para ver el desarrollo de lo que se ve como una suerte de predicción. Pasteur dice, después de estas vacunas, estos animales no se van a enfermar.
Entonces es una suerte de predicción, pero ¿es una predicción realmente o es una certeza científica? No pareciera que fuera una predicción. ¿Cuál es la diferencia entre una predicción y una hipótesis científica, por así decirlo? No sé si me expliqué bien, pero una predicción es algo distinto, ¿no? Eventualmente pareciera como algo mágico. En cambio, lo otro es una certeza dado por los estudios. Entonces, lo que él ya sabía que iba a funcionar, lo pone, ¿no es cierto?, en este espacio teatral del campo a través de los medios de comunicación. Y eso es lo que hace que la gente confíe en la vacuna. Y eso, el problema que nosotros podemos tener en este momento es que la gente tiene que confiar, porque lo que ocurre, ¿no es cierto?, con estas enfermedades es el temor a lo más fuerte, ¿no es cierto?, que nos puede pasar, que es la muerte. Entonces, para que esto ocurra, para que haya un compromiso, para que haya una vinculación, ahí entonces lo que debe existir es una confianza. Y este movimiento teatral de Pasteur es lo que construye esa confianza. Entonces, este experimento fue una puesta en escena para convencer a los inversores y a quienes decidían políticamente, es decir, a quienes después eventualmente podían ocupar esta vacuna a nivel, digamos, de todo el país. Pasteur pide un trato justo. Dice, si quieren resolver el problema del anthrax, pasen por microbiología. O sea, la microbiología es la respuesta a ese problema. Si quieren salvar a sus animales, piden un frasco en mi laboratorio. Entonces, él maneja esto. Al principio, entonces, era como un científico que quería captar la atención social, pero una vez que él tiene la solución, se parece mucho a un circuito comercial. Y esa es la relación que existe tan directa entre la ciencia y el mercado, o entre la ciencia y el capitalismo. De hecho, una de las razones que se arguye para que digamos, que se pone para explicar las diferencias de la investigación científica en los países de la órbita soviética, cuando existió la Unión Soviética, y los países capitalistas, es justamente que en los países capitalistas está el mercado entre medio. Y el mercado es el gran aliciente para la innovación científica. Ahora, hay que ser justo con Pasteur y decir que él nunca cobró derechos por la vacuna. O sea, la vacuna fue abierta y la vacuna artificial también, ¿no es cierto? La idea de la vacuna fue abierta a todo el mundo. Bien. Entonces, esto, como dice acá el texto, se parece, ¿no es cierto?, a un circuito comercial. Acá va a jugar un papel también la estadística. ¿Por qué la estadística va a ser también importante para este fenómeno? La estadística, perdón, registra el declive del anthrax, así como la enfermedad va teniendo cada vez más importancia, o menos importancia, perdón. Aquí las oficinas estadísticas ayudan a convencer, o ayuda a convencer del efecto de la efectividad de la vacuna. Esto quiere decir que una vez que existe la estadística y se pueden contar los animales, uno puede saber si los animales mueren o no. Eso es bastante claro. Y esto pasa porque Francia está geográficamente dividida, ¿no es cierto?, por una burocracia que está centralizada. Por tanto, desde arriba se organiza, ¿no es cierto?, una medición que se registra después en mapas y diagramas, ¿no es cierto?, donde se demuestra la disminución del anthrax allí donde se distribuye la vacuna. Entonces, uno tiene un mapa y uno puede ver, ¿no es cierto?, la cantidad de animales infectados y puede ver después otro mapa, verlo y, ¿no es cierto?, constatar cómo los animales disminuyen en muertes por el anthrax donde la vacuna se empieza a distribuir. Y esto le da a la efectividad de la vacuna un cariz completamente irrefutable. Es lo mismo que pasa con la vacuna actualmente que vamos a ver para el coronavirus. Vamos a ver la efectividad de la vacuna en la medida en que nosotros los registros muestren que hay menos infectados y que, por supuesto, lo que todos queremos es que haya menos muertes por efecto de la enfermedad. Entonces, la estadística es parte de la investigación científica
¿Es parte del laboratorio o está fuera del laboratorio? Yo les pregunto. Cuando dice fuera, ¿se refiere como afuera de la caja negra? También, pero también fuera de lo que hacen los propios científicos. Hablando un poco, siento yo que está hablando un poco esto como a mayores, como lo que plantea Pastur de la gran escala, como que eso de aumentar la escala del laboratorio, entonces como que si es la estadística, yo creo que igual vendría a esa parte como para tener una estadística como más real o un número más real y que convenza más a lo como de la efectividad de la vacuna. Claro, pero lo interesante es que esto no es parte, que aquí estamos hablando, si es parte, estamos haciendo un estudio sobre la ciencia, ¿no es cierto? Pero estamos hablando de que para que la ciencia sea creíble y sea efectiva, tiene que apoyarse en algo que está fuera de la ciencia, que en este caso es una estadística por un organismo burocrático estatal. Se los digo esto para que ustedes piensen y reflexionen sobre esta idea de que no podemos mirar la ciencia como algo aislado. O sea, tenemos que romper los muros ¿cómo dice la tú? Los muros del laboratorio y mirarlo, ¿no es cierto?, en su extensión social. Si no hay estadística, no se puede probar la efectividad, aunque sea real. Si no hay estadística, no es posible transformar la escala pequeña que funciona en un laboratorio a una escala mayor que funciona en todo el país. Esa es un poco la idea. Bueno, y aquí entonces donde se disuelve la dicotomía afuera-dentro del laboratorio, que es lo que hemos estado hablando en parte en esta clase. Es decir, no mirar el estudio de la ciencia y no mirar la ciencia como algo que está aislado, por ejemplo, dentro de un laboratorio, sino que tratar de disolver esta dicotomía, esta contradicción entre adentro y afuera del laboratorio. Yo quiero que ustedes lo piensen esto porque es muy relevante, sobre todo considerando que ustedes probablemente si sean, digamos, si así lo quieren continuar, ¿no es cierto? Y terminan con la carrera que están haciendo, eso espero, van a ser profesores y profesoras. Y es muy importante, ¿no es cierto?, que los profesores de ciencia, de física y de matemáticas tengan claro también cómo es la ciencia en la sociedad en la cual vivimos. Y no plantear ideas de como que si la ciencia estuviera, por ejemplo, fuera de todo fenómeno social. Entonces, esa es un poco mi Profe, tarea acá. ¿Sí? profe, sí, es que con respecto justamente a esto que estábamos hablando, me surge un poco la duda porque habíamos comentado un par de clases anteriormente que finalmente los seres humanos descubrimos la ciencia y, o sea, perdón, creamos la ciencia a partir de, digamos, como del raciocinio propio y no es algo que venga directamente de la naturaleza en sí, sino que es el ser humano el que le da esa cualidad. Entonces, en ese sentido, me haría mucho más eh, juicio el hecho de que en verdad la ciencia pertenece netamente a los laboratorios, sin embargo, que tiene múltiples aplicaciones en la sociedad. O no sé si está bien lo que estoy diciendo o eso. Sí, está bien, porque efectivamente el lugar central de la ciencia son los laboratorios, o los observatorios astronómicos, o el lugar, digamos, bueno, laboratorio, gran experimentación, como los desean en Suiza. Efectivamente es así. Pero lo que yo quiero que ustedes piensen es que aunque existan los laboratorios y sean el lugar central de la ciencia, y por eso empecé esta clase, este curso, en parte por este tema, tiene una vinculación con la sociedad, no está fuera de la sociedad. Y lo que tú dices también, bueno, lo que tú dices tiene que ver con dos partes. Una parte tiene relación con el hecho de que hay una discusión, incluso que también es filosófica, si la naturaleza tiene sus leyes y lo que hacemos los seres humanos a través de la ciencia es descubrir esas leyes de la naturaleza. Algunos han dicho, ¿no es cierto?, que Dios, el lenguaje de Dios son las matemáticas, por ejemplo. Esta idea, por ejemplo, de que todo es matemático, hay una serie de televisión que salió hace un tiempo atrás sobre un matemático que resolvía problemas de tipo policíaco. O sea, en el fondo, si los patrones que vemos en las matemáticas son patrones que son parte de la naturaleza, o nosotros los construimos de esta manera.
y por lo tanto nosotros siempre estamos mirando lo que queremos ver. Esto es un tema, ¿no es cierto? Los patrones de la naturaleza y si son descubiertos o son inventados por los seres humanos. Lo otro es considerar que la ciencia es una actividad que para que pueda desarrollarse necesita, ¿no es cierto?, una vinculación con la sociedad. ¿Qué hubiese ocurrido con Pasteur si solo se queda en su laboratorio? No hubiese desarrollado la vacuna de la manera que nosotros la vemos hasta el día. Entonces, en el fondo Pasteur no descubre la vacuna contra el antrax, la inventa. En ese sentido, todo este fenómeno de salir de un laboratorio a la granja, después volver a la universidad, de captar el interés de los otros a través de la prensa, ¿no es cierto?, hace que finalmente se tenga confianza en esta vacuna. A eso un poco se refiere. No sé si respondo lo que, o me fui ya, de lo que haya consultado o comentado su compañero. Sí, de hecho era justamente por ahí donde quería irme. Así que sí, está bien. Gracias, profe. Ok, bueno, entonces lo importante es que vayamos pensando estos temas desde nuestra particularidad y desde lo que nosotros vamos a hacer, como profesores de colegios o donde estemos, digamos, ahí uno tiene que considerar estas perspectivas para poder comunicarlas también. Bien, entonces el laboratorio de Pasteur está en medio de unos intereses agrícolas con los que antes no tenía ninguna relación, porque ¿qué relación podía tener un profesor universitario en un laboratorio con los intereses de los ganaderos en Francia? Pero también las granjas se han transformado, porque añadieron un elemento que venía de París, ¿no es cierto?, que viene de la ciudad, los frascos de vacuna, y también los veterinarios cambian el estatus porque, ¿no es cierto?, promocionan la ciencia de Pasteur a través del uso de la vacuna. O sea, ya el veterinario no es solo un personaje que vive, ¿no es cierto?, en vinculación con los animales, que sabe cómo los animales se mueven, se alimentan, etcétera, y viven, sino que también representa, gracias a la vacuna de Pasteur, también tienen un poder que no tenían antes, digamos. Eso es lo que quiero decir. Todo esto se logra gracias a una sucesión de desplazamientos. Y Latour se pregunta, ¿dónde está ahora el laboratorio y dónde está la sociedad? Cuando nosotros miramos cómo Pasteur llega a la granja, mira, ¿no es cierto?, lo que ocurre en la granja, aprende el movimiento de los animales, de las personas, sabiendo ya que el origen del problema del anthrax estaba a nivel microbiótico, y después, ¿no es cierto?, logra aislar eso en su laboratorio y encontrar el remedio. Efectivamente no queda claro acá si el laboratorio sigue en la granja, porque sigue siendo importante para los veterinarios, ¿no es cierto?, ahora esta idea de poseer una vacuna, o si la granja también pasa al laboratorio, es decir, el laboratorio que vuelve a la universidad, en París, de alguna forma vuelve con el éxito de haber solucionado un problema para todo el país. Por lo tanto, le da un sentido al trabajo de los científicos, algo que también se discute mucho. Si el trabajo de los científicos tiene una aplicación o no tiene una aplicación, y muchos, digamos, bueno, personajes populistas actuales de la política también lo hacen, tratan de hacer ver a las personas que la ciencia no sirve porque no tiene ninguna aplicación. Y nosotros ya hemos visto que no toda la ciencia tiene que ser aplicada, mucha ciencia efectivamente no se capta bien qué aplicación tiene, aunque después se descubre su aplicación. Pero por otro lado, cuando la ciencia es aplicada, le da un sentido también diferente de valor a lo que hacen estas personas en los laboratorios. El interés que estamos viviendo ahora por los laboratorios es porque se está pensando quién va a desarrollar la vacuna primero. O sea, nunca, desde que recuerdo yo, digamos, había visto que los medios de comunicación se interesaran tanto por lo que ocurre en los laboratorios. Entonces los laboratorios vuelven a tener una importancia, que pareciera que no la tenían, ¿no?, hasta hace poco tiempo atrás. Bien, entonces aquí no sabemos bien dónde está el laboratorio, porque, ¿no es cierto?, de alguna manera hay un conjunto de desplazamientos que hacen que esto sea
prácticamente en el fondo indistinguible. Por lo tanto, se disuelve esta dicotomía adentro y afuera. El sistema de explotación ganadero se desplaza debido a este punto de apoyo del laboratorio. El laboratorio es el punto de apoyo que permite mover el sistema de explotación ganadera, porque, ¿no es cierto?, evita la muerte de los animales. Así como el laboratorio va a ser el punto de apoyo ahora que permita que toda la economía vuelva a funcionar gracias al descubrimiento de una vacuna que permite que el coronavirus sea enfrentado de esta forma. De ahí viene la idea del punto de apoyo. Por lo tanto, no hay dicotomía entre ciencia y sociedad. Es el mismo conjunto de fuerzas el que empuja a la gente dentro de los laboratorios de Pasteur para reforzar la microbiología, es decir, todo lo que ocurre fuera del laboratorio refuerza la microbiología, y fuera de ellos para representar el experimento de Pouilly-Lefort o modificar la agricultura francesa. Aquí hay una digamos, mezcla de aspectos que van a ayudar a entender cómo la vacuna contra el anthrax en el campo refuerza la microbiología. La microbiología se refuerza gracias a que tiene una aplicación. Y al tener una aplicación, ¿no es cierto?, se piensa en la posibilidad de que se construyan y se hagan nuevas vacunas para otro tipo de enfermedades que puedan ser enfrentadas socialmente. Entonces lo que se desplaza son las escalas. Un experimento se puede aplicar a una escala mayor. Eso es lo que yo le había mencionado. Por favor, que lo destaquen de alguna forma en sus apuntes. Es el tema de escala. Yo no sé si esto queda tan claro, porque es una escala. El experimento que se hace a escala de laboratorio ahora se puede aplicar a todo un país. No, esto significaba que antes no se podía aplicar lo que se hacía en un laboratorio. ¿Qué es lo que cambió acá? ¿Qué creen ustedes? Me refiero que antes de este trabajo de Pasteur con los medios de comunicación, no se podía aplicar lo que funcionaba en un laboratorio a nivel mayor. ¿Qué es lo que cambia ahora para que se piense que sí se puede aplicar? No sé si queda clara la pregunta. La divulgación que tuvo. Ya, con divulgación te refieres al papel de los medios de comunicación. Sí, Sí, pero hay una diferencia. Muchas gracias, pero yo no pondría la palabra divulgación, porque divulgación arrastra un poco la idea de que uno tiene un conocimiento y uno lo da a conocer a los demás. Y lo que hace Pasteur es dar a conocer su estudio de microbiología. ¿Qué es lo que hace Pasteur, en el fondo? Con todos estos experimentos, con todo este traslado de la granja, del laboratorio de una granja, con el experimento en Pouilly-Lefort. ¿Qué es lo que hace finalmente? ¿Qué creen ustedes? Obtener credibilidad. Claro, muy bien, obtener credibilidad, ser creíble. Y ese es el gran, qué bueno que lo digas, porque ese es el gran capital que tienen los científicos. La credibilidad, que le crean. Uno cuando hace investigación científica, lo que espera no es solamente reconocimiento, premio, ese tipo de cosas, lo que espera es que sea creíble lo que uno hace, que los proyectos de investigación se aprueben, que los papers se publiquen, etc. La credibilidad. Y lo que hay acá, ¿no es cierto?, es una credibilidad, pero no de cualquiera. Es una credibilidad de los dueños de los animales, del ganado, y después del Estado. Y por eso es un problema de escala, pero no solamente un problema de escala, de que si funciona a nivel pequeño va a funcionar a nivel macro, que eso es bastante obvio en términos racionales, sino que la gente crea que eso, ¿no es cierto?, pueda funcionar. Por lo tanto, perdón, el laboratorio es un instrumento tecnológico. Va a crear expertos, los microbiólogos, por ejemplo. Microbiólogos que tienen la solución para el ganado. Microbiólogos que tienen la solución para enfrentar el coronavirus, ¿no es cierto? Y que la economía se abra. Recuerden ustedes, no sé si lo habrán visto, pero dentro de la discusión de Donald Trump con John Biden, ahora en los Estados Unidos, él ha repetido muchas veces que está seguro de que la vacuna va a aparecer incluso antes de que sea la elección, que es lo que él espera. Y cuando le dicen, bueno, los expertos, digamos, los científicos creen que todavía no va a aparecer, dicen, no saben, como él supiera más, pero como si él supiera más que los expertos incluso.
Y esto tiene que ver, ¿no es cierto?, con que los expertos van a tener un papel muy importante en nuestra sociedad. Son los que realmente toman, no toman las decisiones, pero sí hacen que la decisión política tenga una legitimidad. Cuando el veterinario trae la vacuna y se la pone, ¿no es cierto?, a una vaca en el campo en París a finales del siglo XIX, trae consigo la credibilidad del experto, de Pasteur. O sea, creerle a Pasteur significa creerle a la vacuna, creerle a la vacuna significa creerle al veterinario que le va a poner la vacuna a tu ganado. Y en ese sentido es un instrumento tecnológico que se va más allá que el propio laboratorio. ¿Qué es lo que hicieron los países para enfrentar la crisis de la pandemia que estamos viviendo? ¿A quién le preguntan? Son los presidentes los que deciden, digamos, quién toma la decisión, a quién le consultan, digamos. ¿Qué creen ustedes? Las organizaciones mundiales de salud, ¿o no? La primera, Organizaciones Mundiales de Salud, que se ha visto, ¿no es cierto?, lo complejo que son esas organizaciones, etcétera, ¿no es cierto? Y en los propios países, ¿qué es lo que han tenido que hacer el poder político para poder tener alguna idea de cómo tratar con la pandemia? Se me ocurre como una comisión de expertos, por así decirlo. Igual se Sí, hace. sí. Van hablando, y también como lo hicieron como el colegio de médicos. La comisión de Con la- expertos, como dice su compañero. Entonces, eso es lo primero. Después, Benjamín dice que deberían haber más presidentes científicos. Es una gran idea, pero realmente poco práctica, porque en primer lugar, ustedes como científicos y científicas se guían, ¿no es cierto?, por la razón, ¿no es cierto? Me imagino, toman decisiones racionales y su trabajo tiene que ver con la racionalidad. En la política eso no funciona así. Muchas veces se toman decisiones por otros motivos, digamos. Entonces, no es tan fácil. Lo que hacen, no sé si habría que tener más presidentes científicos o habría que tener más presidentes que sepan el valor de la ciencia. No sé qué creen ustedes. Lo de presidente científico me recuerda la visión de la antigua Grecia, ¿no es cierto?, de la república aristocrática, la república de los filósofos, donde solamente los filósofos gobernaran. Y eso no ocurre así, lamentablemente, eso no va a ocurrir probablemente nunca. Como no vamos a tener presidentes científicos y que tal vez no tengamos presidentes que apliquen racionalidad o que sean probablemente a veces muy inteligentes, lo importante, ¿no es cierto?, es que le crean a los expertos. Y eso entonces lo que hace el laboratorio. El laboratorio va a crear expertos. Quiero que piensen esto, por favor, porque la experticia y el experto tiene un poder muy fuerte en nuestra sociedad contemporánea, como se llama la sociedad del conocimiento, donde el conocimiento y no la religión ni las creencias de cualquier tipo son las que priman, digamos, las que tienen legitimidad. Nosotros vivimos en una sociedad que le da mucha importancia al conocimiento y al conocimiento científico. Por lo tanto, frente a una pandemia, como dice su compañero, ¿no es cierto?, se crea una comisión de expertos. ¿Son los expertos que deciden o los expertos dan solamente su parecer técnico, ¿cómo se dice? Su punto de vista? Recomendaciones. Claro, dan Son más. recomendaciones. ¿Y qué pasa cuando ocurre muchas veces, ¿no es cierto?, que las recomendaciones no son seguidas por el poder político? Por lo tanto, no es tan claro que los expertos juegan un papel, al principio uno lo puede ver, pero sí legitiman las decisiones de las que se toman en un país. Los expertos dicen que la distancia entre las personas para que no se contagie son, qué sé yo, 1 metro y medio. Entonces después la posibilidad de que cuando se hace una fila, digamos, para el banco o cuando se ponen las mesas entre bancos, ¿no es cierto?, en los colegios, perdón, entre estudiantes en un restaurante, ¿no es cierto?, tiene que ser de esa distancia. Son medidas que se toman en base a los consejos. Perdón.
Su compañero dice que deberían, que los políticos usen lo que les conviene. Claro, evidentemente la política es el arte de la conveniencia y el arte em, digamos, de ver el momento en el cual se pueden adoptar ciertas cosas. Y por lo tanto hace lo que le conviene políticamente, que no siempre lo que le conviene a todo el país, y no siempre es lo racional. Pero lo importante acá es que el político sí se da un ámbito de legitimidad muy grande al decir que tomó decisiones basadas en el juicio de expertos. Y también es una manera de no responsabilizarse de lo que hace la política. ¿Qué es lo que ocurrió cuando fue el estallido social en octubre pasado respecto de la tarifa del metro? ¿Qué es lo que dijo el gobierno respecto de quién había tomado la decisión de subir, ¿no es cierto?, los 30 pesos el metro? ¿Recuerdan eso? Los aspectos a veces son chivos expiatorios. Claro, pero cuando le dijeron, ¿quién había sido que había recomendado eso? Había una comisión de expertos como técnicos sobre el tema que hacían estudios como económicos y de cuánto había que, solamente numéricos, no como le daban ese dato. Hay una comisión de expertos que funciona para las tarifas de muchos ámbitos en nuestro país, de la electricidad, del transporte público. Es una comisión de expertos que no pertenecen al gobierno. La teoría pareciera que fueran neutros, pero tampoco son tan neutros, por supuesto. Y ellos recomiendan, en base a criterios económicos, cuánto debiera ser la tarifa. Pero la decisión política de subir o no el transporte es una decisión en este caso, de un gobierno. Y tiene que tomar digamos, tiene que tomar otros factores para poder tomar una decisión. Considerar, perdón, otros factores. Entonces, eso es lo que ocurre con la ciencia. Se crean expertos, el poder político se legitima con ellos, con los expertos y las expertas cuando son mujeres, pero lo puedo usar como chivo expiatorio, como dicen ustedes, para decir, ok, yo no tomé la decisión de los 30 pesos, fueron los expertos. O yo seguí la recomendación de los expertos y dijeron que había que abrir los restaurantes. Pero cuando los expertos dicen, no hay que abrir los restaurantes, y está viendo el poder político que le está provocando una gran cesantía, dice, no, pero los expertos dicen una cosa, pero nosotros tomamos la decisión de abrir bajo ciertas condiciones los restaurantes. Lo estamos viendo ahora con los colegios. ¿Hay que abrir los colegios o hay que mantener, ¿no es cierto?, a los estudiantes todavía en clases, digamos, telemáticas? Si es que se pueden hacer, porque nosotros en la universidad ya hemos tenido muchas dificultades. Muchos de los que están acá en esta clase también la están teniendo para tener una clase online, no es tan fácil. Entonces, hay que escuchar a los expertos, o cómo los expertos, ¿no es cierto?, dan sugerencias que después el poder político los usa. Todo esto es importante, todo esto es científico también. O sea, no se trata que hablar de la historia de la ciencia significa hablar solamente de los científicos. Lo que este curso quiere hacer, y yo espero que usted, el gran aporte que yo quiero hacer a su propia formación, es que ustedes se queden con la idea de que la ciencia es una actividad que tiene que ver directamente con lo que pasa en la sociedad, no está afuera. Bien, entonces, la fuerza del laboratorio dicen que aquí se invierte la escala del fenómeno. En el laboratorio se puede ensayar sin el escrutinio público, sin que nadie, digamos, pueda de alguna forma fustigar o criticar lo que se está haciendo, sin escrutinio público, sin la mirada pública, cosa que los políticos no pueden hacer. Por supuesto, si el político decide cambiar el transporte público, evidentemente va a generar una mirada de la gente respecto, y una crítica o a favor o en contra también, ¿no es cierto?, de lo que está haciendo. En el caso del laboratorio se puede ensayar, no solamente porque la escala es menor, no solamente porque están controlados los factores que están involucrados, sino también porque nadie lo está mirando. ¿Qué es lo único que sabemos de esta caja negra? Es lo que los propios científicos pueden o quieren hacernos ver, y que puede, ¿no es cierto?, y tiene que ver en este caso con una publicación científica. O sea, lo que los científicos publican es lo que nosotros sabemos que ocurre en el laboratorio. Y todos los errores que pueden haber tenido o los ensayos que no resultan, normalmente no se ven. ¿Sí? El trabajo de laboratorios cambia la vida de toda la sociedad.
es muy interesante porque primero convierte a todos los objetos en escalas. Es decir, los mapas, los modelos, las figuras, las tablas, los diagramas, es una manera de transformar fenómenos complejos a escalas más asibles, que se puedan controlar. Entonces, tiene que ver con las escalas, pero una vez que se aplica eso a nivel social, cambia la vida de todos, digamos. Pasteur ganó fuerza simplemente modificando la escala, pasando de la escala pequeña a la escala mayor. Por lo tanto, dadme un laboratorio y moveré la sociedad, ¿no es cierto? Parodiando a Arquímedes, demuestra que el laboratorio es una gran palanca, un gran, digamos, instrumento tecnológico de cambio. Bien, entonces, no sé si hay preguntas al respecto de lo que hemos visto acá. A mí me surgió una idea, profe, ¿Sí? que en un momento usted mencionó de que los laboratorios son instrumentos tecnológicos para crear expertos. ¿Ok? Pero está pensando si quizás, tal vez, porque nosotros vamos a ser profe, si es que la escuela también es un instrumento tecnológico creado para formar expertos. Quizás no tanto a los alumnos y alumnas, sino a nosotros también. Tú dices a nosotros, tú dices la universidad para crear expertos o la escuela para crear... La escuela, la escuela. ¿Y en qué pero los expertos serían los profesores o los Claro, expertos serían los... Ah, ok. sí, como Sí, los docentes. los docentes, sí. Pero hay un problema ahí porque, sí, por ejemplo, cuando tú quieres preguntar a un experto, habría que discutirlo, ¿eh? Tú le preguntas, por ejemplo, un experto en biología, tú le preguntas al profesor de biología del colegio o le preguntas al profesor de biología de la universidad. Ya, interesante. Ambos son expertos, ¿no es cierto? Pero Obviamente, sí, porque para ser profesor de colegio uno tiene que haber pasado por la universidad y haber estudiado y tener el título, porque la legitimidad de nosotros la da un título. Es un cartón nomás, pero esa, la institucionalidad dice, mire, este personaje pasó por la Universidad de Chile y tiene este título, por lo tanto uno debe suponer que pasó por una cantidad de cursos. Pero cuando se hace, por ejemplo, esta comisión de expertos, se va a los colegios y se le pregunta a las personas ¿a quién se recurre? pero quizás con temas no relacionados a ciencia, sino a pedagogía, y sí. Sí, pero ¿quiénes son los principales estudiosos de la educación en Chile? ¿Son profesores o son ingenieros? Me gustaría que ustedes se lo preguntaran. ¿Por qué educación? ¿Dónde está? ¿En qué facultad está? No tenemos facultad de educación en esta Universidad de Chile, cosa que me parece un error. Yo llevo 6 años, creo que más, en esta universidad y siempre he encontrado una cosa muy extraña. ¿Dónde se enseña, dónde se forma a los pedagogos en la Universidad de Chile? ¿En qué facultad? Filosofía. Claro, en filosofía, porque ahí está, ¿no es cierto?, el Departamento de Estudios Pedagógicos. Pero ¿dónde más se forman pedagogos? En la Facultad de Ciencias. También, ¿no? Lo estamos haciendo. En la Facultad de Ciencias Sociales, que hay parvularia. ¿Y dónde está el instituto más importante de estudios de la ciencia? Perdón, de la ciencia, de la educación. ¿En qué facultad está? ¿Saben ustedes? Me imagino que el pedagógico. No, dentro de la Universidad de Chile. Ah, Perdón, no le pregunté bien. Aunque ustedes no crean, en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, en Bochef. Ahí está el Instituto de Estudios Educativos. No sé si más importante, pero el que tiene más proyectos, tiene más qué sé yo, más recursos, etc. Y ahí está liderado por gente que como profesión son ingenieros. Educación 2020, ¿en qué facultad nació? ¿No saben ustedes? no había ¿Conocen? escuchado de ese proyecto. No, yo tampoco. ¿No conocen Educación 2020? No. No. Ah, bueno, Mario Weisbluth es un profesor de la Universidad de Chile, digamos, de la Facultad de Ingeniería, por supuesto, de eso le quería contar, que hace muchos años creó una idea de Educación 2020 que suponía que cuando llegáramos al 2020, cosa que estamos ahora, iba a haber, ¿no es cierto?, una educación muy distinta en Chile y siempre se invita a los expertos de Educación 2020, yo los conozco un poco algunos, para dar opiniones. Lo que yo quiero decir es que
incluso en términos educativos, muchas veces no son los profesores los expertos, sino que son otros que estudian la educación, que nunca han hecho clases en colegio. De hecho, los profesores universitarios, la mayoría no son pedagogos, y uno cuando alumno lo nota bastante, para mal muchas veces, y no han hecho clases nunca en colegio. El modelo francés es un poco distinto porque todos los profesores universitarios tienen que haber trabajado en un colegio, son pedagogos al mismo tiempo, como el modelo que teníamos antes del instituto pedagógico, antes de que la dictadura separara a la pedagogía y la dejara con una universidad aparte. Incluso los de geografía, los de ciencia, física, estudiaban, y matemáticas, estudiaban en un instituto pedagógico. Los profesores más, digamos, más viejos de las facultades, muchos se formaron ahí en el instituto pedagógico, que estuvo en funcionamiento hasta los 80. Y ahora, Profe, ¿sí? ¿y cómo podemos ver eso? Porque igual de repente a mí pensar en eso de que, no sé, personas que estudian como la educación no han sido como, no son personas que han trabajado en aula. Entonces, o de repente lo mismo, por ejemplo, los ministros de educación, o que Los hemos ministerios. tenido, hemos tenido como los últimos años, tampoco son gente que ha estado en aula. Entonces, ¿cómo nosotros como futuros pedagogos igual vemos eso? Entonces, también me hace como reflexionar y pensar ahora lo que decía de Buchev, que ahí está como el centro donde se estudia como la pedagogía, igual como que me parece raro y no sé, como que me hace pensar caleta en cómo, quiénes están a cargo de la educación en el país al final. ¿Son pedagogos al final? ¿Son gente que estaba en aula o es cualquier otra persona que no necesariamente ha estado en contexto escolar? Es que yo creo que tiene que ver con un factor bien importante que habría que pensarlo, creo, no sé, que es el hecho de que mientras más caja negra exista, más especificidad hay y menos personas pueden hablar de un tema. Por ejemplo, física cuántica, por ponerle cualquier cosa. O sea, ¿qué tanto puede decir alguien, incluso de otra área, por ponerle este caso, de la física cuántica? Cualquiera puede hablar, ¿no es cierto? Es difícil. La educación tiene un tema, que la formación, todos podemos hablar de la formación porque hemos sido alumnos, o en el caso mío, por ejemplo, somos apoderados de que nuestros hijos van al colegio. Entonces, en la educación todo el mundo opina, y casi con una suerte de opinión, digamos, aunque no sea profesor y nunca haya hecho clase. Entonces, parecería que el profesor tuviera una parte nada más de la información y todo el mundo está dispuesto o podría eventualmente opinar. Eso es una cosa que hay que ver. El otro tema es cómo se forma cómo funciona la política en Chile. Los ministros de salud siempre tienen que ser médicos en Chile. O el ministro de economía siempre tiene que ser un economista. Sin embargo, con excepción de una que yo sé que es profesora, que ahora que fue durante el gobierno de la Concertación, ministra de Educación, que es senadora, se me olvidó el nombre de ella ahora, era profesora de profesión, una. Todo el resto no. Pero el actual ministro de Educación es un estudioso de la educación también, no sé si ingeniero o abogado, no tengo idea, habría que verlo. Entonces, sí es un problema, como dice su compañera, y su compañero, es un problema porque todos hablan de educación y todos tienen el derecho, Es creen tener el abogado, derecho a perdón, decirlo. Sí, disculpa sí. por interrumpir, es abogado. ¿Es abogado? Sí. Entonces, pero por ejemplo, uno como profesor no podría hablar sobre la abogacía. Dirían, no, porque tú no eres abogado, no tienes nada que decir acá. Y sin embargo, los abogados sí pueden hablar sobre educación. Y el experto en educación no es considerado quien hace clases en aula. El experto en educación es considerado cualquier otro. El que ha hecho estudios sobre los macrosistemas, el que hace estudios económicos sobre la educación, etc. Es un problema, y es un problema al cual también se enfrentan los profesores en el colegio, porque todos tienen se sienten como el derecho de opinar, no ven la experticia del profesor como educador. No, es un problema que tenemos que pensar, porque hay que enfrentarse a ese problema. Yo también hice clases que tengo la pedagogía por pocos años, y 4 años, en colegios, en un colegio, y
antes de ir a hacer el doctorado, ya después ya no hice clases más en el colegio, pero em, después ya me fui a Chile, pero lo que yo quiero decir es que uno veía que todo el mundo opina. Por ejemplo, un papá, si es médico el papá, opina sobre lo que enseña el profesor de biología. Si es economista, sobre lo que hace el profesor de historia o de, qué sé yo. Si es ingeniero, no le queda la menor duda que los ingenieros opinan sobre la enseñanza de las matemáticas. ¿Sí? Y entre nosotros, aunque estemos grabando, muchos matemáticos saben que los ingenieros a veces no es su fuerte las matemáticas, o sea, las matemáticas la estudian, evidentemente, pero no al nivel de la destreza que tendría una persona que evidentemente estudió matemáticas como para ser profesor de matemáticas. Entonces, no sé si me entienden, pero lo que yo quiero decir es que en el caso de la educación es una experticia que es más difícil que no tiene caja negra, eso. ¿Me siguen o no? Quizá el concepto de caja negra sirve. Aquí Benjamín puso: el mundo moderno exige matematizar toda arista de la vida. ¿Te refieres a que todo tiene que ser cuantificado, Benjamín? Más que nada, igual lo comenté como modo de crítica de que me ha pasado de que inconscientemente buscamos matematizar bueno, es que yo creo que esa es la mejor palabra, matematizar, por ejemplo, el hecho de que tengan que evaluarnos con notas, eh, como que de cierta forma eh, se deja de lado mucho de los ámbitos que conforman la integridad del ser humano, por ejemplo, no sé, del ámbito de las humanidades, por establecer como la matemática o las ciencias como idea fuerte o central. Eso mismo se ve en los colegios también cuando se ve que, no sé, por las clases de arte, de música, de religión, eh, que son fundamentales para el desarrollo de la persona, eh, tampoco se le da mucha importancia a nivel de, no sé, de UTP, porque justamente no son unidades, o sea, no son asignaturas que estudien la matemática como tal. Y me pasa eso mismo que, o sea, y eso mismo se puede aplicar para esto del estudio de la educación, que en el fondo es como cómo optimizar, eh, eh, claro, cómo optimizar en el fondo la educación, y me imagino que los ingenieros se la arreglan de forma matemática o científica para dar respuesta a ello. Sí, está toda la idea de que las ciencias tienen una aplicación práctica, en parte, ¿no es cierto?, y solucionan problemas. Eh, y también existe la idea de que estudiando matemáticas uno va a ser más inteligente también. O sea, se asocia mucho la matemática con la inteligencia, porque, entre otras cosas, la mayor parte de los tests y los primeros tests de inteligencia tienen un alto contenido matemático. Entonces supone que una persona que sabe matemáticas es más inteligente que otra, cosa que a ustedes los favorece estudiando matemáticas. O sea, todo el mundo van a pensar que, o sea, pueden pensar cualquier cosa a ustedes, menos que son tontos o tontas. O sea, es lo primero. En cambio, por otra área sí se puede tener más ciertas ideas, otras diferentes. Y claro, efectivamente hay una sobrevaloración del área respecto de otras áreas, como si las otras áreas no fueran importantes. Hace poco, bueno, yo lo vimos directamente, lo vivimos porque se dieron electivas las horas de historia de tercero y cuarto año, cosa que no ocurrió con matemáticas. O cuando se boicoteó la PSU el año pasado y finalmente no se pudo dar la prueba de historia. ¿Qué hubiese pasado si hubiese pasado lo mismo con la prueba de matemáticas? Simplemente no hubiesen hecho la prueba como se hizo. ¿Creen ustedes que la universidad hubiesen aceptado que entraran estudiantes sin haber dado la prueba de matemáticas? Recuerden que la prueba de historia no se hizo. No se pudo hacer. Imposible, profe. O sea, se imaginan ingeniería o en su propia carrera, decir, ya no importa, entran, no se preocupen, repetimos la nota de historia. No me lo imagino. Sí, no, No, habría sido imposible. y lo que me da como un poco de lata o a veces rabia es que otras carreras que tienen poca matemática como tal, o matemática más avanzada, que no sea pasar más allá de operaciones básicas, piden alto puntaje de PSU de matemática y en el fondo es como, chuta, ¿por qué? Como,
está bien, entiendo, uno que va a ser después docente del área, entiende que la matemática te ayuda justamente a trabajar el cerebro, eh, pero encuentro que igual eso, pedir, no sé, 20, 30% de matemática para una carrera de corte más humanista, lo encuentro como eh, malvado, por así decirlo, como fuera de lugar. Sí, quizás porque piensan que la matemática desarrolla la inteligencia y por lo tanto que le va mejor en matemáticas es más inteligente que otro. Pero eso yo digo, tiene que ver con el prejuicio que nace con los tests de inteligencia, que son principalmente matemáticos. Por eso un poco la idea de la inteligencia emocional y otro tipo de inteligencia es más novedoso, digamos, más, digamos, respecto de esta noción, pero todavía se arrastra un poco la idea de que los matemáticos son más inteligentes o desarrollan su capacidad. Eh, De hecho, profe, yo creo que como que ahí radica el problema, o sea, ahí está el problema, sobre todo en la educación chilena, que se centra como en la inteligencia lógico-matemática y no trabaja más que eso, o sea, más que como la memoria y cosas así. Como que los demás tipos de inteligencia se ignoran al final. Y lo vemos igual en el aula a diario igual, y quizás nosotros mismos cuando estuvimos en el colegio vimos eso, que al final, bueno, en todo caso, si hablamos como más ya de la PSU, eso que estamos hablando de los puntajes, como que ya eso está mal, ¿cachai? El hecho de las pruebas estandarizadas, por decirlo de cierta manera. Entonces, como que al final, como que de la base, todo, entre comillas, se puede decir como que está mal por los métodos como de evaluación y lo que quiere como evaluar el sistema de educación que tenemos actualmente, que se centra solo en una cosa y no en las otras cosas, como decía el Benja, en todas las otras cosas importantes también para el desarrollo del ser humano. Eso. Sí, pero es verdad, y hay que hacer una crítica sobre eso, pero también hay que entender por de dónde viene eso, porque aunque uno no esté de acuerdo, de hecho, a mí también me trae dificultades pensar cómo funcionan las cosas, pero el tema es que vivimos en una sociedad de masas, donde todo, ¿no es cierto?, es muy de aglomeración, y se tratan de encontrar elementos que sean lo más, digamos, asequibles para poder evaluar sin poder, porque no se puede evaluar de forma individual. O sea, por ejemplo, ¿cómo tú defines que una persona alcanza ciertos logros? Lo define a través de pruebas estandarizadas, porque no pueden preguntarle uno por uno, ¿no es cierto?, que sería lo ideal, como una suerte de educación personalizada. Ustedes tienen que comparar una educación tipo Waldorf a la educación que uno puede ver, ¿no es cierto?, a nivel masivo. De hecho, las propias universidades también están así, estamos así. ¿Mm? No tenemos clase de 4 o 5 alumnos, sino que de 30, 50, en algunos cursos en ingeniería, no sé, 150 o en los inicios también. ¿Cuántos alumnos eran ustedes? Yo no sé. Entonces, la única forma de evaluar a esa enorme cantidad de personas es encontrando formas estandarizadas, eh, para que sea, digamos, menos arbitrario, pero también eso exagera la manera de entender cómo funcionan las cosas. Entonces, yo diría que la cuantificación de la sociedad es un fenómeno claro y vinculado a la idea de la racionalidad primero, o sea, que lo racional es superior a cualquier otra cosa, o sea, que pareciera que lo racional es superior a la emoción, a la afectividad, y sabemos que no es así. Y por otro lado, la sociedad de masa, los grupos grandes que a partir del siglo XX construyen el mundo que nosotros vivimos hoy día, en el siglo XXI, encontró una única manera para poder, de alguna forma, evaluar o vernos dónde están unos y otros y otras, es a través de la estandarización. Y se homogeneiza un poco esto. Bien. Yo quiero que piensen, y le agradezco sus opiniones, que piensen en estos temas respecto de cómo la sociedad funciona frente a las matemáticas también, frente a la física, frente a bueno, la química y otras áreas, frente a las ciencias y el poder que tiene la ciencia frente a la sociedad. Es muy grande, y el poder que tienen los expertos y las expertas para legitimar ciertas cosas. A partir de la próxima clase,